Y ya estamos con Jorge Iliotti para analizar los temas más importantes del día. Día tras día vemos que la economía sigue siendo el tema más grave para el país. Bueno, el más grave, tantos hay graves, ¿no? Pero Jorge, el dólar no tiene techo, es el tema cotidiano, 32.40 en algunos bancos y a su vez la crisis política por los cuadernos. ¿Qué tienen que ver los dos temas, verdad? Sí, creo que lo que ha habido acá es una superposición ante una situación que ya era frágil estructuralmente de la economía. El tema de los cuadernos vino a complicarla un poco más. No es causa de los cuadernos, eso está claro. La Argentina viene sufriendo estos embates desde bastante antes. Recordemos que el inicio de la corrida cambiaria fue de fines de abril y a partir de entonces la turbulencia no cesó, hubo algunas semanas un poco más tranquilas. Empecemos por el tema de los cuadernos, si te parece, y después vamos corriéndonos hacia el tema de la economía. Sí. Porque estamos viendo esta semana, de alguna manera, un intento de parte del gobierno, y que tiene algún correlato por vía judicial, de tratar de encapsular un poco el tema de los cuadernos para que los efectos no se dispersen y tengan, de alguna manera, consecuencias tan negativas. O sea, ¿el gobierno prefiere frenar el tema de los cuadernos? Yo te diría que si nosotros miramos lo que fue la primera reacción de Macri a los pocos días después de que se conoció este episodio de los cuadernos, vamos a ver un Macri que de alguna manera alentaba, y tenemos por allí creo que alguna frase. Tenemos una frase de Macri. Tenemos una frase de Macri. Exactamente, ahí es está. acá, ¿no? La dijo en un acto, ¿no? En el 3 de agosto del 2018. Exactamente, fue 2 días después de que se conoció la noticia. Dice: hoy más que nunca necesitamos que la justicia nos diga si eso es verdad, que era lo que se estaba revelando en los cuadernos, que nos demuestre que no hay impunidad. De alguna manera esto refleja el espíritu inicial del gobierno, que veía que el tema de los cuadernos impactaba fuertemente en el kirchnerismo, que de alguna manera retomaba la bandera, la transparencia, del cual Cambiemos y este gobierno se siente tributario de algún modo, y un entusiasmo importante por lo que se revelaba y confirmaba de alguna manera las presunciones que durante mucho tiempo la justicia y los medios fueron con retazos tratando de rearmar. Ahora parecía todo junto. Con el transcurrir del tiempo y ya cuando nos acercamos al primer mes de la revelación de los cuadernos, la actitud del gobierno ya es otra. Y te vamos a marcar 2 imágenes, una de ayer y otra de hoy a la que vos hacías referencia. Sí. La imagen de ayer la protagoniza, entre otros, el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, esta foto de ayer, en la cual se anuncia la creación de un fideicomiso para, de alguna manera, canalizar la financiación que permita a las empresas que participan de los programas PPP, de participación público-privada, que era de algún modo la gran expectativa del gobierno para mantener la obra pública activa. Eso era financiación que venía por los privados, no como lo que se venía haciendo hasta ahora, que era financiación del Estado. El Estado tiene que recortar y dijo, bueno, ahora apelamos a este recurso. La gran mayoría de las empresas que están vinculadas a estos programas quedaron salpicadas por el episodio de los cuadernos. Sí. Entonces el gobierno trata de introducir una doctrina que es separar las personas físicas, individuales, que fueron las que admitieron haber pagado coimas, de las empresas. Se pone en el medio para de alguna manera blanquear que esos fondos van a este fideicomiso, sí, y que los bancos tengan menos reparos para financiar a las empresas cuestionadas. Dice, nosotros estamos en el medio, se pone el Estado en el medio con este fideicomiso, participa el Banco Nación, el Vice, etcétera, para tratar de ver si eso genera mayor confianza y permite que las empresas, las entidades financieras, puedan poner fondos para estas empresas que hoy están cuestionadas. Esa es parte de la doctrina, ¿no? Perfecto. ¿Ese fideicomiso lo controla el Estado, decís? Va a controlar el Estado, pero necesita que también intervengan bancos privados. ¿Y quién controla el fideicomiso? No, está integrado por entidades como el Vice, sí, participan con fondos. El Banco Nación dijo que iba a aportar entre 200 y 300 millones, sí, pero están tratando de tentar a los privados para que se sumen a ese fideicomiso y de alguna manera garantice transparencia en ese aspecto. Esta es la primera parte que tiene que ver con, bueno, el problema fueron las personas y no las empresas. Están buscando que no se paralice la obra pública, claramente. La segunda señal vino con esta imagen de hoy, donde aparece el presidente Mauricio Macri en Vaca Muerta, con un mensaje esperanzador desde el punto de vista de la generación de energía, pero el mensaje político tiene que ver con que comparte escena con Paolo Roca, el
principal directivo de Techin, una de las empresas que más sorprendió cuando admitió que había pagado sobornos, en este caso supuestamente para destrabar una situación en Venezuela. Y que el propio Roca, en la reunión de AEA hace una semana, terminó diciendo que se vieron forzados a esa situación. Macri busca mandar un mensaje de alguna manera de decir, bueno, eso ya transcurrió, ya en la justicia se admitió que esto pasó y de alguna manera eso termina por limpiar la imagen, empecemos de vuelta, claro, ¿no? Esa es un poco la idea que busca transmitir el gobierno con esta imagen. Claro, con el fideicomiso sacar las manzanas podridas. Exactamente. Para que no se pudra todo el cajón y avanzar. Exactamente. Y en lo político en esta foto, te pregunto, no sé si, te pregunto, se me ocurre, no sé si sabes el tema, pero si ¿esta visita estaba prevista antes de los dichos de Roca? Mira, no lo sé exactamente, claro, pero trascendió recién esta semana. Igual el tema, que se confirmaba, claro, ¿no? Viste que la agenda... Porque no es menor que el presidente se fotografíe con Roca en este momento. Pero absolutamente. No es frecuente, podría haber ido a Vaca Muerta. Podría haberlo evitado. Podría haber ido a Vaca Muerta y no estar con Roca, que está involucrado en la inversión en este yacimiento. Claramente hay un sentido político que se encuentran los dos allí y el mensaje es totalmente claro en ese sentido. Macri busca bajar la idea de que, a diferencia quizás de lo que pensó en su momento, que esto iba a ser un gran manipulite que iba a dar vuelta al empresariado, lo que está buscando es que se corran algunos, como fue el caso de Rollo, que admitió que había pagado y dejó la empresa, por lo menos formalmente, como diciendo, bueno, y con eso ya es suficiente, ¿no? Esto coincide con un par de acciones que tienen que ver con la acción judicial, que también buscan de alguna manera ir redondeando un poco, porque en las primeras semanas vimos que la investigación se abría cada vez más, con sorpresas, con nuevos involucrados. Daría la impresión de que también la justicia busca encauzar. Dos datos importantes en este sentido. La semana pasada vos recordarás que trascendió la versión de que iban a citar a algunos representantes de los bancos a declarar. Y habrás visto que no fue ninguno, porque ninguno fue citado. Hubo allí claramente una intención de no esparcir la mancha venenosa al sector financiero, lo cual hubiese sido terriblemente complejo, porque una vez que uno tira de ahí, es mucho más difícil después saber dónde se para. El segundo elemento tiene que ver con una decisión del juez Bonadío de tratar... de no citarlos. Esa decisión aparentemente por el momento no los citaría. Se evitaría expandirse a ese sentido y de algún modo ir cerrando el círculo sobre lo que ya tiene para avanzar lo más rápidamente posible. Está previsto que para fines de esta semana o principios de la próxima se conozcan los procesamientos a Cristina Fernández de Kirchner, a los exfuncionarios involucrados, seguramente estará Debido, Barata, etcétera, y algunos de los empresarios que pasaron por allí. Lo que está buscando Bonadío es, de algún modo, que se avance rápido en esta instancia, que pasará a la Cámara. La idea es tratar de llegar a un juicio oral el próximo año. Y de esta manera evita abrir tanto, porque tiene estas ramificaciones imposibles, en todo caso, avanzar después para tratar de avanzar lo más rápidamente posible en el rumbo de lo que ya tiene, digamos, de algún modo comprobado. Ha ido reuniendo pruebas, estuvieron las declaraciones que las hemos ido dando, los allanamientos. Con eso entiende que ya tiene suficientes elementos como para poder avanzar sobre este grupo de funcionarios y de empresarios, ¿no? Con lo cual vemos de algún modo que tanto la justicia como el gobierno empiezan a cerrar un poco el círculo. Y en el caso del gobierno, y ahora sí pasamos un poco al planteo original respecto de la situación económica, porque en este momento yo creo, no quiero decirlo en forma totalmente brutal, pero en el fondo creo que estaría dispuesto a resignar algunos de los principios de transparencia que al principio de este escándalo promovió para tratar de no alterar más la economía, que es la preocupación central del gobierno en este momento. Si nosotros repasáramos en trazo grueso cuál es el cuadro, vamos a ver que en los últimos días solamente se conocieron noticias negativas en las variables más importantes de la economía. En primer lugar, tema riesgo país, tenemos un cuadrito por allí. No por ahora, pero contanos vos. Ah, bueno, entonces lo decimos así de memoria. Dale. Riesgo país por encima de los 700 puntos. Hace rato que no estábamos preocupados por el riesgo país y tiene que ver con una palabra que hace mucho no escuchábamos y que se empezó a naturalizar de vuelta, que es la palabra default. No porque haya un riesgo inminente, pero hay
preocupación respecto de que la Argentina no tenga la capacidad de pago entre este año y el próximo de lo que necesita. Unos 8.000 millones de dólares. Algunos dicen 8.000, otros 10.000, algunos se estiran hasta 15.000, depende del escenario económico con el que se enfrente el país, ¿no? Bien. En segundo lugar, tenemos el problema de del dólar, ¿no? Hoy, como vos decías al principio, superando los 32 pesos, no se puede, digamos, el gobierno aparenta no tener herramientas suficientes. Ayer vendió 210 millones, no logró frenarlo, la escalada continúa y esto es un problema porque claramente no aparecen herramientas claras, la desconfianza no cede. Tercer punto es inflación. La estimación de agosto, según el cálculo de algunos analistas privados, dicen que podría estar alrededor del 4%. Sería la cifra más alta en muchísimo tiempo. Y la cuarta variable tiene que ver con la recesión económica. La semana pasada conocimos el dato de junio que por primera vez marcó un retroceso tan brusco, 6,7 respecto de junio del año pasado. Es un tablero lleno de luces, ya no te diría amarillas, naranjas, que están latiendo en el tablero del gobierno y esto genera muchísima preocupación. Ayer el ministro de Hacienda, Duhovne, anunció que iba a confirmar 3.000 millones más del paquete del fondo. Eso obviamente que estaba disponible, pero aparece, se le dio 15.000 originalmente, todo lo posterior aparece a demanda. Y el gobierno está diciendo, sí, necesito 3.000 más, a poco más de 2 meses de que se firmó el acuerdo. Y en paralelo trascendieron negociaciones o gestiones para conseguir fondos adicionales a esos 50.000 que el Fondo Monetario comprometió. Hay allí versiones de gestiones ante el Banco Central, la Fed de los Estados Unidos. Hay versiones que podrían ser un adicional del swap con China. O sea, están apareciendo versiones porque el gobierno necesita demostrar que esos 8, 10 o 15.000 millones que necesita para llegar sin problemas al 2019 los tiene garantizados. Eso parecería ser lo que le demanda el mercado hoy a un gobierno al que ya no le cree como antes. Y yo creo que lo más importante, lo más preocupante es que el gobierno ya aparece sin recursos económicos y políticos para dar respuesta a esa falta de confianza. Daría la impresión de que ya no alcanza con Duhovne hablando, ya no alcanza con Luis Caputo en el Banco Central, no alcanza con el jefe de gabinete hablando. Macri se refiere muy tangencialmente a la cuestión, están exigiendo medidas muy concretas y esto va desgastando al gobierno día a día. Hay una expectativa de que en los próximos días haya una reacción más clara y contundente del gobierno frente a este cuadro que se ha venido complicando aceleradamente. Es decir, que no hay una figura que para la economía siempre es importante, que genere confianza. Y yo creo que el gobierno está carente de figuras porque se desgastan por el mismo producto de la crisis. Fíjate que, por ejemplo, se hablaba del desgaste que tenía Schwarzenegger en el Banco Central, que había perdido mucho crédito por esa pulseada contra el dólar que lo terminó encontrando contra las cuerdas y que terminó generando su salida. Cuando llega Luis Caputo al cargo, las primeras semanas hubo una cierta pax cambiaria y se dijo, bueno, el problema era ese y ahora encontramos. Bueno, no está alcanzando. Fíjate lo que ocurrió cuando vino el acuerdo con el fondo. El acuerdo con el fondo era para generar confianza. 50.000 millones, ¿acordás que hablábamos de 30.000? Fueron 50.000. Entraron inédito, una cifra altísima. Entraron 15.000 inmediatamente y no está alcanzando, ¿no? Entonces, cuando vos vas quemando alternativas, no tiene que ver solo con las figuras que también se desgastan, sino también con los mensajes que se le envían al mercado. Y el mercado sigue diciendo, no termino de entender cómo vas a cerrar ese bache, cómo vas a reducir el déficit fiscal. Ya no solo le pide que llegue a un acuerdo con los gobernadores del PJ para el presupuesto, sino si realmente los va a poder cumplir. Si va a poder, no solamente el acuerdo con el fondo, sino si va a poder cumplir con el acuerdo con el fondo, que ya sabemos que hay un par de variables que no le cierran, que no llegan a cumplir con el fondo. O sea, todo el tiempo te van demandando más porque no llegas a satisfacer esa confianza que está demandando el mercado en términos generales ante una situación estructural frágil y delicada. Entonces, la Argentina enfrenta un momento con mucha turbulencia, con pocas herramientas y eso es lo que se está notando. Clarísimo, Jorge. ¿Y puede ser que haya anuncios?
Bueno, hablábamos recién con los colegas de la sección de Economía, porque hoy hubo en algún momento alguna versión de que entre hoy y mañana podía haber algo, después se fue diluyendo con el transcurrir del día, inclusive hubo algún mensaje contradictorio entre el Banco Central y Hacienda respecto de si esto podía ocurrir o no. Lo concreto hasta ahora es que no hay en lo inmediato algún anuncio en ese sentido. Habrá que ver si antes del fin de la semana pasa algo. Da la impresión de que a este ritmo el gobierno va a tener que dar un mensaje más contundente. Muy bien, gracias Jorge. No, por Muy favor, claro Juan. todo.